Hola Creative Lover, ¿cómo estás? Bienvenido a un video más. Este es el avance de lo que vamos a pintar en este video. No te lo pierdas, quédate hasta el final. Practicaremos la técnica de espejo. Vamos a utilizar una base giratoria y plástico Vitafilm. No sé si así le llamen en tu país. ¿Me puedes por favor poner en los comentarios cómo le llaman a este tipo de plástico en tu país? Haré junto contigo todo el proceso. Vamos con el primer paso, fondear el lienzo. Paso número 2. Esta vez quiero saber cuál es el centro de mi lienzo. Para eso voy a utilizar un hilo que pondré de esquina a esquina para marcarlo. Siguiente paso, utilizaré un aro y algo redondo para ponerlo en el centro. Ahora vamos a empezar a poner la pintura y puedes poner tantos colores como tú quieras. Yo estoy utilizando rojo, naranja, magenta y blanco. Y puedes empezar a ponerlos del centro hacia el aro o del aro hacia el centro, como se te haga más fácil. Siguiente paso, vamos a quitar el aro y lo que pusimos en el centro para ayudarnos a vertir la pintura. Siguiente paso, con un hilo marqué las líneas para después jalar la pintura hacia los bordes del lienzo. Esta técnica se llama técnica de espejo y lo puedes hacer de diferentes maneras. Puedes hacerlo con una servilleta de cocina. Puedes poner la pintura sobre la mesa e invertir el lienzo. Y también lo puedes hacer con este tipo de material. Si tú me dieras a elegir cuál prefiero poner la pintura sobre la mesa y poner el cuadro invertido y la servilleta de papel. En el caso de Vitafilm tengo mis dudas. Cuando tú pones el Vitafilm sobre la pintura, se llegan a hacer burbujas de aire. Y también, cuando lo retiras, tengo mis dudas del resultado. Pero espera ver el resultado y ponme en los comentarios qué te pareció. En videos anteriores ya te compartí la técnica de espejo con la servilleta de cocina y con el vertido sobre la mesa. Te invito a verlos para que veas las diferencias y compares el resultado. Siguiente paso, quitaré la saturación de pintura que tenemos en el centro. Esta botella con la que estoy quitando la pintura es de un dulce. Si tú la encuentras, te la súper recomiendo. Es muy útil para quitar el excedente de pintura. Aquí te dejo la imagen, se llama Lucas Gusano. Es un chamoy. Sé que en México y en Estados Unidos lo vas a conseguir muy fácil. Y si tú estás en cualquier otro país, busca alguna botellita que se parezca a esta, te será muy útil.
Ahora vamos a girarlo un poco, vamos a ver qué pasa. Recuerda que esta técnica es libre. Puedes aplicar una o varias técnicas, las que tú quieras. No olvides que tu creatividad no tiene límites. Hemos llegado hasta aquí y espero que no tengas ninguna duda. Si la tienes, pónmelo en los comentarios y yo con gusto te responderé. Recuerda que el purín es mucho más que solamente vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.